Bien, fíjense que aquí hay algo bien importante. Me gustó esto, bien importante. Fíjense que la altura de la antena es bien importante para propagar la señal, ¿verdad? Si ustedes se fijan, si ustedes se fijan, aquí tenemos una altura de la antena a 2.5 metros, ¿sí? Miren la ganancia en decibelios, es 3.83. Para que tengan una idea, muchachos, en televisión, en audio y todo lo que tiene que ver con señales, 3 decibelios es una buena señal. Abajo de él ya hay problemas. Lo mínimo que debe tener una señal, por mala que sea, es menos 3 decibelios, ¿verdad? Entonces, pero 3 en adelante es una excelente señal. Si ustedes se fijan, con altura de 2.5 metros de la antena, tenemos esa ganancia. Miren, orientada la antena a 50 grados, ¿sí? Fíjense que no es tan relevante que usted ya tenga una altura exagerada. Miren, por ejemplo, 14.2 metros. En el caso de no es directamente proporcional, pues a eso me refiero. Miren, es 7.57 decibelios. Miren acá, por ejemplo, tenemos un rango intermedio, 8.6 metros. Y miren lo que tienen de ganancia en decibelios, ¿verdad? Entre más acoples tenga una antena, o sea, acoples es que usted haga, por ejemplo, empalmes, ¿verdad? Con conectores o otro tipo de acoplamientos, va a haber pérdidas en decibelios, pérdidas de señal, ¿verdad? Por cada acople más o menos en televisión es 1 decibelio que se pierde, ¿sí? Entonces por eso lo ideal es tirar directamente el cable hasta el objetivo, ¿verdad? Bien, entonces aquí tenemos una antena cuadrada. Si yo coloco la fuente en este sentido, miren, en este sentido, la onda se va a propagar así, ¿verdad? Y si la pongo en forma vertical, se va a propagar así. Cuando hagamos la simulación, ahí van a ver esa cuestión, ¿verdad? Eso es bien importante. Vamos a seguir, solo si me permiten. Bien, aquí está lo que es la antena cuadrada, ¿sí? Las mismas características, es una tipo luz, ¿verdad? ¿Sí? Nada más que ya es de forma cuadrada. Las aplicaciones son para mayormente televisión, ¿verdad? Y algunas de radio FM. Bien, entonces aquí está el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué les dice? Bueno, vamos a hacer una antena y ustedes saben que una antena cuadrada, como sus lados están aquí, ¿verdad? En este caso va a tener una longitud cada lado de lambda cuartos, ¿sí? Le va a decir cuando hagamos la simulación que tenga 2 secciones verticales y 2 secciones horizontales, ¿sí? Le van a decir, bueno, no sé dónde yo quiera poner el segmento, ¿verdad? Donde yo lo quiera poner el segmento, acá le digo yo lo voy a poner en el segmento 1, la fuente de alimentación, la puedo poner aquí en el centro, donde ustedes quieran, pero en el caso en este momento es en el elemento 1 para ver cómo se irradia a partir de la fuente la señal. La frecuencia 50 MHz. Ya saben cómo calcular lambda, ¿verdad? Sí, que es la velocidad de la luz sobre la frecuencia que le dan. Entonces tenemos 6 metros, ¿sí? Como la longitud de cada lado es lambda cuartos, miren, entonces lo dividimos y nos da 1.5 metros todo el lado. O sea que cuando yo dibuje la antena, va a ir la mitad para acá de 1.5 y la mitad para acá, ¿verdad? 0.75 a cada lado de metros, ¿verdad? ¿Sí? Y así construimos la antena. Bien, sigamos. Aquí cuando ya hacemos la simulación, ya la vamos a hacer, y tenemos que ver en una ventana, ¿verdad? Siempre al crear aquí, nos vamos a ir a un icono que está aquí en el estilo de la antena cuadrada, ahí está donde estaba la misma circular, ¿verdad? Ahí está que dice rectángulo, y la creamos, ¿verdad? Sí, ya ustedes tienen una idea de cómo crear. Lo que me interesa es ver cómo está el patrón de radiación de él, ¿verdad? Sí, aquí hay algo bien importante. Si yo vengo ahí en la guía que les dejé,
Si yo vengo y hago más grande la antena y dejo la misma frecuencia, no necesariamente voy a tener mayor radiación. Entonces, este programa les sirve a ustedes para que dé una mejor solución del tipo de antena, ¿verdad? Para que sea viable económicamente y que no sea excesivo el gasto, ¿verdad? Y de nada sirve que sea más grande la antena, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden buscar la opción en optimizar, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, está dentro de los parámetros de la carta de Smith, ¿sí? ¿Verdad? Aquí tenemos los acoples en filtros pasa bajos, pasa altos, etcétera, y aquí le da. Recuerden que esto, muchachos, en la realidad no existe, ¿verdad? Entonces vamos a buscar un elemento aproximado, ¿sí? Vamos a buscar un elemento aproximado de los filtros RLC. Por ejemplo, aquí tenemos la antena cuadrada, ¿sí? En la antena cuadrada puede ser que sea, bueno, que sea tipo cuadrícula, ¿va? Que sea triangular, cuadrada, rectangular o circulares. Y las circulares ya tienen otro nombre, ¿verdad? Que se llaman axiales, ¿sí? Entonces, aquí tenemos este caso. ¿Qué debemos de saber de él? Siempre miren la longitud lambda cuartos, pero aquí la única diferencia con respecto a la cuadrada es que las secciones ya no son lados. Ahí ya le pusimos 2 secciones verticales de un lado y 2 horizontales de otro lado. Aquí ya no. Aquí significa esto, verticales y horizontales, el número de cuadritos. Miren, 4 aquí y 4 acá. O sea que si le pongo 8 y 8, aquí vamos a tener una cuadrícula diferente. Aquí, en este caso, le puse la fuente de aquí de alimentación casi en el centro, ¿verdad? Para que miren ustedes cómo está la radiación de la señal, ¿sí? Y de ahí todo es lo mismo, ¿verdad? Si ustedes se fijan aquí en esta antena, miren, miren cómo está la radiación, miren, ¿sí? Si ustedes se fijan, no necesariamente se da hasta los extremos, ¿verdad? Acuérdense que esto se propaga, ¿verdad? Acuérdense, eso se propaga en el aire libre. Pero la mayoría está en el centro, o sea que el centro prácticamente, muchachos, aproximadamente 4 cuadritos es lo más importante. O sea que si vengo yo y quiero hacer una antena de más cuadritos, no es necesario, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo que quiero que hoy entiendan. Bien, entonces vamos a ver las simulaciones. Vamos a ver las simulaciones. Aquí yo ya tengo hecha esta, ¿verdad? La cuadrada la vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, recuerden, ¿qué es lo que ustedes deben de hacer? Se deben de ir a settings, editar geometría, de ahí le van a dar datos de entrada y crean su nuevo modelo, ¿verdad? Aquí ya hice todo eso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a darle aquí editar ese patrón, ¿verdad? Y acá tenemos la parte de la radiación. Miren, hasta el momento lo que me interesa es que ustedes aprendan a simularlo, ¿verdad? Yo sé que ustedes lo simulan bastante bien, ustedes le dan mayor facilidad a eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos el patrón de en 3D, ¿verdad? ¿Sí? Miren, escogemos el tipo de, bueno, hay estructura, vamos a poner multicolor, ¿verdad? Para que ustedes miren cómo está la señal, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí tenemos la radiación de la antena, miren. Y acá ustedes pueden jugar con esto también, miren muchachos, ¿qué pasa si... Dígame. Ingeniero, Ajá. no dejó de compartir pantalla. Gracias, Marco. Bueno, entonces vamos a seguir otra vez. No sé por qué se quitó. Bien. Hoy sí, ¿verdad? Listo, listo. Gracias, muy amable. Bien, entonces tenemos acá la simulación del patrón en 3D. Mire, ¿por qué me lo quita? Se quitó otra vez, ¿verdad? Sí, se Pues le cuento que he tenido problemas con la máquina ya de quitó otra memoria. vez. Voy a volver a compartir.
Ya la memoria RAM de la compu a veces se vuelca la memoria. Yo creo que es la simulación en 3D, ¿verdad? Que absorbe bastante. Lo que les decía entonces, muchachos, que tenemos acá, miren, de acuerdo al... Se está viendo, ¿verdad? Sí, está viendo. Gracias. Está en teta, está en phi, ¿verdad? Cómo cambia el tipo de patrón de radiación. Aquí pueden ver ustedes también una gráfica de corrientes. Miren cómo se distribuye la corriente en él. Miren que dónde está la mayoría, ¿verdad? Miren. ¿Sí? Ustedes también pueden ver en 2 dimensiones, ¿verdad? Cómo se propaga, miren. ¿Sí? Bien, sigamos. Entonces, por ejemplo, la carta de Smith, que ya la tenían ustedes. Ay, pucha, se quedó lento la máquina. Si me permiten un momentito porque ya me pidió. Y ahí, vamos a ver. Bien, entonces se me quitó la simulación. Vamos a hacer la antena cuadrada, ¿sí? De un solo. Bien, entonces vamos a hacer la antena cuadrada, siempre editar geometría, le vamos a dar parámetros de entrada, ¿verdad? Le vamos a dar un nuevo modelo y aquí estamos con lo que es la antena cuadrada, 50 MHz, ¿verdad? Siempre hay que poner la frecuencia ahí. Vamos a ponerla, por ejemplo, en el plano XY. Voy a darle, por ejemplo, crear una antena rectangular. Ya saben que va a ser a 0.75 metros, ¿verdad? Cada una de las partes de la antena, ¿verdad? Entonces es cuadrada. Entonces vamos a tirar la parte de la antena, ¿sí? Y ahí está. Nos pide el tipo del material, ¿verdad? El grueso. Nos pide el tipo de secciones. Le voy a dar 2, ¿verdad? Horizontales igual 2. Y ahí ya está. Ahí está el pichinguito. Si queremos ver el número de segmentos, le damos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Le damos aquí al número de segmentos. Después de eso podemos agregar la fuente, ¿verdad? ¿Sí? Yo la voy a agregar en otro lado. Vamos a ver si la agregamos aquí. Porque ya estaba en forma en horizontal, ¿verdad? Vamos a ver cómo queda en la simulación de PowerPoint. A ver cómo queda en horizontal. Ahí está la fuente, ¿verdad? Agregada. Si yo quiero, por ejemplo, en el espacio libre, ¿verdad? O si yo quiero poner otro tipo de perfil, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Si yo quiero agregar, por ejemplo, un circuito RLC, un acople, ¿verdad? Lo ponemos siempre cerca de la fuente, ¿verdad? ¿Sí? Él lo selecciona aquí, ¿verdad? Yo le di aquí, lo selecciona acá, ¿verdad? Con eso da una continuidad total en el diseño de la antena, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a ver, vamos a darle aquí, pues, el patrón que me genera. Entonces aquí tenemos el patrón de radiación de campos cercanos y vamos a ver el de lejanos. El de lejanos es ese, el de cercanos ya lo vamos a ver. Vamos a darle, por ejemplo, en el modelo en 3D, ¿verdad? Cómo es. Siempre el tipo de estructura me gusta a mí multicolor y para que miren la radiación, pues, o sea, aquella fuente creo que la puse aquí, ¿verdad? Entonces, miren cómo cambia, ¿verdad? Sí, es la forma en cómo se propaga. Bien, entonces, por ejemplo, la carta de Smith, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a darle generar un patrón en frecuencia para ver la parte de lo que es de las impedancias, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo es. De acuerdo a la frecuencia, mire cómo decae, ¿verdad?
¿sí? Cómo decae con mayor frecuencia, cómo cae la relación de ondas estacionarias, ¿sí? También podemos ver los coeficientes de reflexión, ¿verdad? Y los decibelios. ¿Qué sucede? Miren, cuando tenemos, en este caso, vamos a ver, cuando tenemos mayor frecuencia, miren, va disminuyendo el coeficiente de reflexión, o sea que la antena debería ser el punto óptimo esto, ¿verdad? Este rango de aquí, miren, no sé, a 10 megahertz, una buena antena, ¿verdad? Una buena característica en frecuencia. El resto va decayendo, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos a ver el tipo de filtro, ¿verdad? Que me genera él, ¿sí? Aquí está la parte de impedancia y aquí está la parte de inductancia y capacitancia. ¿Tienen alguna consulta, muchachos? ¿Consultas? Bien, entonces con la parte de la guía, aquí está, miren. Fíjense que aquí está la antena cuadrada y la forma de cuadrícula. De ahí pueden sacar ustedes el marco teórico, que sea breve, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está el diseño de la antena y ahí están las características, ¿verdad? ¿Sí? Aquí les pido que siempre el mismo formato, ¿verdad? Que tengan las mismas ventanas para que ustedes aprendan a simularlo bien. Y acá les hago una pregunta bien diferente. ¿Qué sucede si yo vengo y cambio la frecuencia? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo la misma antena ahí, solo cambio la frecuencia, tengo la misma antena? ¿Qué pasa? Entonces les pido yo que miren todas las ventanas a ver qué sucede y de ahí comenten, ¿verdad? ¿Sí? En la antena cuadriculada, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Que ya hicimos la simulación, nada más que con una frecuencia de 75 MHz, ¿verdad? Y aquí les pido yo que cambie la posición, ¿sí? De la fuente, o sea que yo quiero que la fuente está aquí en el centro, pueden ponerla aquí a un lado, a otro lado, y lo que quiero yo es que ustedes miren cómo irradia la antena, ¿verdad? ¿Sí? Si se queda siempre en el centro o se hace para un lado, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo, ¿verdad? De la parte 2C, ¿sí? Y después le pido yo en el siguiente cambie la cuadrícula y póngala a 8 secciones cada una, ¿verdad? Y después que mire las ventanas a ver qué pasó, ¿sí? Entonces, a ver qué sucede si tengo más cuadrículas, qué pasa con la radiación, ¿verdad? Entonces esa es la guía, ¿verdad? ¿Sí?